América Latina y el Caribe constituyen el mayor destino mundial de remesas con más de 53.000 millones de dólares en 2005, lo cual representa casi el 2,7% del Producto Interno Bruto de la región. Según la Organización Internacional de la Migración, 4 de cada 10 personas que viven fuera de su país de origen envía remesas a sus familiares. Un reciente estudio del organismo señala que si bien no existen cifras definitivas, es claro que la mayoría de los beneficiarios de estas remesas son mujeres. Y las mujeres no son solo las que reciben, sino que en América Latina además representan a más de la mitad de la población de migrantes que envían el dinero. El Instituto de Investigación sobre el Progreso de las Mujeres, una oficina de las Naciones Unidas, acaba de publicar los resultados de una investigación enfocada en República Dominicana. El reporte señala que el 62,3% de los migrantes dominicanos en España son mujeres. Precisamente de ese último estudio hablamos hace poco con Carmen Moreno, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. Carmen nos ofreció más detalles de las cifras más recientes sobre las mujeres migrantes. En República Dominicana, el 62% de las mujeres, de los migrantes son mujeres. En 1985 eran el 85% mujeres. Ahora son solamente 62, pero ellas están enviando el 54% de las remesas que recibe el país. Precisamente, ya que estás tocando el tema de las remesas, ¿a quién se las están enviando? Es decir, ¿ellas dejan a sus familias igual que el resto de los migrantes o no necesariamente? Sí, las mujeres están asumiendo nuevos roles. Las mujeres dejan a sus familias y ahora están enviando el dinero a otras mujeres de sus familias. Envían el dinero a sus madres, hermanas o familiares porque ya no se lo mandan a los hombres. Los hombres no resultaron muy buenos administradores, según nos han platicado, y ellas decidieron enviarlo ya solamente a mujeres. Estamos hablando de una cifra de 2.400 millones de dólares, $1.000 millones en el año de 2005, 62% de mujeres, 54% de las remesas. De esa cantidad la mandan mujeres. Interesante. ¿Han ustedes logrado determinar el uso que se les da allá en los países que los reciben, como República Dominicana? Sí, las mujeres deciden que ellas quieren que sus hijos sean universitarios y hacen grandes sacrificios para lograrlo. Ellas quieren que sus hijas estudien, que tengan una mejor condición de vida, que tengan unas mejores casas y más oportunidades de trabajo. Carmen, ¿las mujeres estaban yendo antes de sus países a seguir a sus maridos en algún momento de la historia? ¿Y ya no es la misma razón para emigrar o es la misma? No, mira, antes las mujeres migraban como miembros de la familia y ahora están migrando como las responsables de las familias, responsables económicas, pero también las responsables morales, las que manejan toda la familia. Si tuviéramos que dibujar la cara de estas mujeres migrantes, ¿cuál es el nivel socioeconómico? ¿A qué se vienen a dedicar? ¿Hacia dónde van? Etcétera. Bueno, estamos hablando de mujeres que están sobre o bajo la línea de la pobreza. Son mujeres de áreas rurales. Pero el fenómeno más interesante es que ahora ya también mujeres con educación universitaria están migrando y que lo que sucede es que no hay oferta de trabajo y ellas migran para trabajar en servicio doméstico, en cuidado de niños o de ancianos, en fin, en un trabajo que no corresponde a lo que ellas ya saben. Si bien una gran parte de las remesas que llegan a nuestra región viene de Estados Unidos, yo te preguntaría, ¿hacia dónde se van en el estudio que ustedes elaboraron? Bueno, nosotros estudiamos República Dominicana y las mujeres que migran a España, porque Dominicana es muy típico en esto. Son mayoría de mujeres las que van a España. Y entonces es muy importante ver si en otros lugares está sucediendo esto. Está sucediendo también en Filipinas, está sucediendo en Ecuador, en Colombia. Ya la mayoría de las mujeres de estos países son las que están enviando las remesas. En esta feminización del fenómeno migratorio, Carmen, uno se pregunta si las mujeres regresan a sus países de origen después de cierto tiempo.
Todas quieren regresar y las mujeres dominicanas que logran volver, el 100% de ellas han abierto negocios en todo el estudio que hicimos. Ellas nos platicaron y nos enseñaron lo que están haciendo, algunas pequeñas tiendas como de alimentos o tiendas de ropa o algunas cosas así sencillas, fábrica de gelatinas, en fin, cosas pequeñas. Las mujeres, cuando hablamos de las familias de quienes están yendo, trabajadores hombres o mujeres, uno se pregunta, ¿las mujeres se van solas, llevan a sus hijas mayores? ¿Cómo ocurre este fenómeno en el caso de las mujeres? Bueno, las mujeres se van solas, pero se van dentro de una red que se ha construido en Dominicana a lo largo de como 20 años y entonces llevan luego a sus hijas, a veces llevan a sus familias. Yo te decía que había 85% de mujeres en un momento dado, las migrantes a España, y que eso ha bajado a 60%. Esto ha bajado porque están llevando a los hombres de sus familias. Hay dos temas que me urge tratar antes de que se nos acabe el tiempo. El estudio como parte de un esfuerzo más amplio de ustedes. ¿Qué resultados o qué harán ustedes con los resultados que arroja este estudio? ¿Hacia dónde están encaminando su esfuerzo, Carmen? Nuestro primer objetivo es visibilizar a las mujeres migrantes. Queremos que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mundo y que las mujeres migrantes ya no estén invisibles como han estado hasta ahora. El segundo objetivo de nuestros estudios es identificar políticas, tratar de ayudar a los gobiernos, a la sociedad civil, a las mismas mujeres a buscar salidas y formas de mejorar su situación. Finalmente, el objetivo de nuestro instituto es mejorar la situación de las mujeres en el mundo y caso por caso queremos hacer una contribución también en esto. ¿Cuánto participan en este esfuerzo o cuánto está el tema de lo que sería la trata de mujeres migrantes? Bueno, ese es un grave problema al que están siendo sujetas muchas mujeres porque no existe la aceptación en muchos países de que necesitan mano de obra femenina y entonces no les permiten a ellas migrar legalmente y entonces ellas son sujetas a esta situación de esclavitud laboral y en muchas ocasiones también es para propósitos de trabajo sexual. Por último, Carmen, en el estudio que ustedes hicieron en República Dominicana, yo me pregunto, ¿está en ese país por lo pronto los institutos o las autoridades estableciendo alguna especie de red de apoyo para las familias de este tipo de mujeres que tienen que salir de su país? Y si no, ¿cuál es el esfuerzo en ese sentido de ustedes? Mira, efectivamente los gobiernos les ha llamado mucho la atención el volumen de las remesas, por un lado. Por otro lado, nosotros en República Dominicana, con la Secretaría de Estado de la Mujer y con las autoridades dominicanas, estamos identificando medidas concretas para ver cómo podemos ayudar dentro de República Dominicana a estas mujeres, a base de capacitación en áreas financieras, a base de identificación de posibilidades de hacer industrias que permitan que ellas generen también empleo y que contribuyan de una manera más amplia al desarrollo, porque tú sabes que este volumen de ingresos en República Dominicana es el 16% del PIB. Los comentarios que nos hacía sobre la feminización de este fenómeno Carmen Moreno, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. ¿Qué universidades promueven la diversidad? Les ofrecemos algunas evaluaciones en instantes.